Preguntarle a Remigio, si podemos, Remigio, el libro, el Remigio, atiéndenos, sí, a ver si está por ahí. Ya está. Sí, para ver si las cámaras pueden captar la portada del libro. Sí, a ver si... La cámara... mira, la cámara está... Sí, por aquí hay unas cámaras. Sí, a ver si... ¿Cuál de ellas? ¿Cuál cámara puede captar el libro para que los amigos que estén conectados en Z101 Digital... Así, ahí lo ven. Bien. Ya. Ese es el aporte para mí del libro, es ese, la amplitud de cómo se tratan los temas y la forma en que se presentan. Sí, muchas gracias. Recuérdense que muchas veces nos enredamos en las fórmulas y una serie de conceptos que después nadie entiende. O sea, de alguna manera hay que explicar las cosas que el que no conoce demasiado del tema la puede entender y se motiva incluso para seguir estudiando sobre el tema. Ese fue el espíritu. El espíritu fue no producir un libro para científicos más, sino producir un libro para estudiantes de ingeniería, de secundaria, para los estudiantes de... Pero le pueden servir también a los economistas. A los economistas, a los abogados, los periodistas, a todos, a los banqueros, los industriales, a todo, en sentido general. Ese es que puedan entender, tener un entendimiento cabal de cada una de las formas de energía, cómo producirla, cuál es la estrategia de los países, de las regiones, de los bloques de países, del mundo en materia de energía, sobre el medio ambiente, porque lo vinculamos de manera muy directa. Y entonces, ¿en qué pie estamos? ¿Vamos a seguir agravando el cambio climático? ¿Vamos a adentrarnos en corregir en todo lo que podamos para que los aspectos antropogénicos o causados por el hombre puedan aminorar y entonces darnos una tregua en esto? Y bueno, vamos a ver, ¿qué piensas tú, Nico? Bueno, el libro, lo curioso es que trata los temas así de una forma llana, amena. Cualquier persona, aunque no sea experto, lo puede leer y lo puede entender, lo va a entender. Eso comentábamos en el programa de Energía y Sociedad el sábado ayer sobre el libro. Sí, el ingeniero Juan de Dios y yo estuvimos comentando sobre el libro. Qué bien. Y la puesta en circulación ahora en la Feria del Libro. Hay un tema que muchas personas no se lo preguntan, y usted lo ha dicho muchas veces, ¿cómo, por qué? Usted ve que uno hace los movimientos con las extremidades, brazos, o da un salto de forma tan repentina, sí. Eso es con base a una molécula, la ATP, que usted lo explica muy bien ahí. Sí. Es decir, que hasta los médicos pueden ir a ese capítulo 3 o 4. Explicar yo se lo comenté a varios y se lo encontraron muy bien. Sí, es así, que es un médico, me refiero, fisiólogo y demás. Como usted decía, ingeniero Moreno, que no se va a los temas tan técnicos, que es cuestión de fórmula y términos que la gente le tiene miedo. No, usted mire, y sobre todo cuando entramos en el área química, búsquelo y usted verá que le va a parecer hasta llamativo y cautivante, porque se va ahí, como diríamos popularmente, se va a ir enseguidilla en la forma que está expresado ahí. Y las ilustraciones son geniales. Sí. O sea, cómo se ilustra cada tema. Entonces, es un punto que a mí me parece bien, porque a mí me gusta esa forma de escritura sencilla, que todo el mundo puede entender, no solo los técnicos. Que otro detalle, bueno, para los que son creyentes, devotos de la Biblia, el capítulo 1, mire, va a parecer un poco contrario a su visión, porque hace un enfoque del Génesis, los primeros capítulos, el capítulo 1 y 2,
que explica la creación del mundo, pero desde un enfoque ahora termodinámico, ¿eh? Pero tranquilo, pero amigos. La termodinámica no da otros resultados. No, exacto. Y lo decimos, que lo hacemos con mucho respeto. Sí, claro. Por eso lo voy a decir. Porque se da el caso de que cuando Dios crea el mundo, crea las aguas, crea esto y luego lo separa. Sí, pero es que cuando se crea la tierra, no había agua. El agua llega 3.000 millones de años después. Sí. Y eso está documentado. Entonces, no hay forma de que eso no sea así, porque eso es termodinámico, eso no es nuestra posición. Ahora, nosotros parece ser que somos unos de los que primero descubre eso y lo dice. Eso sí, que lo dije, que lo plasma en un libro así, de esa forma. Entonces le decía a los estudiosos de la Biblia que van a ver ese enfoque diferente a la creación. Claro está, valga decir que el Génesis no es un libro de termodinámica ni de ciencia. El Génesis trata de exponer lo que el autor entiende que pasó sin detalle científico. Otra cosa que nosotros decimos, ¿cómo puede crearse un planeta, parte del cosmos, a temperatura ambiente? Sí, bueno, eso es otra como si fuera el nacimiento de una flor en primavera. Sí, pero todos los cataclismos son térmicos. Sí, claro. Y el planeta energético, eminentemente energético. Así es. Pero bueno, quería hacer ese comentario porque normalmente no, que usted no lo encuentra en libros así. Pero hay que resaltarlo, sí, porque en la creación esos fenómenos, aunque no están detallados en la Biblia, porque es que yo le digo también a muchos creyentes, yo soy creyente, y estudio mi Biblia por si acaso, soy creyente y estudio mi Biblia, y sobre todo cuando la misma Biblia y el mismo Génesis dice que Dios utilizó el fuego y el azufre para acabar a Sodoma y Gomorra. Entonces, si usó el fuego, ¿por qué no lo usó para el nacimiento de un planeta? Pero un cataclismo. El tema también está que la evolución del conocimiento ha dado otras versiones. Al principio creíamos que la Tierra era el centro del universo y que no había muchas otras que cosas. Era plano, que era el centro del universo. Y que hasta el Sol rotaba alrededor de la Tierra. Y ahora sabemos que no hay centro. Ajá. Sí, entonces, que ni el Sol, ni la Tierra, ni nada es el centro. Y digo, viajamos en el espacio desde el principio de los tiempos. Entonces, que le seguía comentando que a muchos creyentes de la Biblia, también yo le digo esto, es que muchos fallan en que quieren justificar todo lo científico con la Biblia, y es un error. La Biblia no es un libro científico, ni busca hablar de ciencia, ni de tema científico. Para los que creen en la Biblia busca tratar temas de la salvación del ser humano y trata algunos temas transversales de forma muy general y aérea, porque ese no es el objeto de estudio de la Biblia. Igual que el Corán. Exacto. Igual que el Corán. De hecho, en la página 7 usted también lo plasma, es que el Génesis narra lo que era inmediato a la simple observación. Bien, porque son cosas también que en ese momento no estaban descubiertas, y el que escribe, aunque Dios inspiró la Biblia, ¿verdad?, pero utilizó la cultura del que escribe. Bien, entonces él iba a exponer según lo que entendía hasta ese momento. No iba a hablar de tecnología cuántica cuando en ese momento no se hablaba de eso. No iba a hablar de las leyes de las termodinámicas porque en ese momento no estaban plasmadas, ¿verdad? Entonces ahí es que mucho falla, pero ese enfoque me parece que bueno que lo lea muchas personas, porque no lo va a encontrar en otro libro, ¿verdad? Bueno, otro... hay mucho está interesante, ¿verdad que sí? Déjame decirle que yo me fijé en la mente el orden de la formación del carbón cuando lo estaba revisando en el libro, porque uno lo ve en la universidad, sí, ¿verdad?, uno como ingeniero químico, pero si no está constante en eso, se le olvida. Entonces cuando estaba revisando, se me fijó en la mente. Ahí hay una imagen que también la tengo muy gráfica en la mente. Muy linda. En la gráfica del libro. Por eso le digo que el tema de las ilustraciones ayuda a entender los temas de manera... Y se le queda en la mente fijada así. Bueno, claro está, el cerebro también va asociando y uno tiene de forma gráfica. Pero si usted quiere entender el proceso de formación del carbón, ¿verdad? El que le llaman también carbón mineral y todo eso, lo puede encontrar ahí de una forma muy, muy simple, dentro del conocimiento técnico, ¿verdad que sí? Por así decirlo. Miren, después del comentario sobre el Génesis, el ingeniero en el capítulo 2 va entonces, y en el capítulo 3 así,
cómo el ser humano empieza a dominar el fuego, que eso cambia la existencia. De hecho, mi director de tesis, doctoral allá en la Universidad del País Vasco, siempre, a menudo, decía, mire, Nico, ¿cómo es una cosa? Nico Medici es doctor en eficiencia energética y sostenibilidad de la Universidad del País Vasco, de manera que él, por su juventud, que no es tan joven ya, pero él se ha aferrado a esa juventud y no la va a soltar. Pero además es una de las personas que no se ha inflado, es lo que me gusta, bien aterrizado, pero de mayor formación en este país. Y eso es bueno que se sepa, porque aquí mucha gente cree que, bueno, que si usted no es élite o aristócrata, usted no es tal cosa. Sí. Bueno, entonces él a menudo hacía ese comentario desde cuando el hombre empezó a dominar y a manipular a su conveniencia, ¿verdad que sí? El fuego. Fíjense que todos los procesos actuales derivan de ese principio fundamental, el manejo del calor. En ese inicio fue con el fuego, la leña y eso, ¿verdad que sí? Que usted lo expone muy bien. Pero ahora la refrigeración es térmico también. Ya no es fuego, sino un ciclo, pero es térmico. Es el manejo del calor. Y los procesos que ayudan al confort, a la comodidad actual, fíjense que tiene que ver con el manejo del calor, a conveniencia de uno. El mismo principio básico y de diferentes formas. Explíquele a la gente qué es el calor, porque usualmente la gente tiene un concepto distinto del calor de lo que es físicamente. Sí, lo trata ahí de forma meridiana. Sí. En cuanto al calor, bueno, tengo que hacer esa aclaración. De hecho, el libro lo hace también, el de termodinámica, que se le enseña a los estudiantes. La diferencia entre calor y temperatura. Normalmente. Que la gente lo confunde. Sí, y coloquialmente o en la calle, ¿verdad que sí? Se usa el término calor cuando en esencia no es así. Pero ya se sobreentiende el asunto y la gente sabe a lo que se refiere, aunque no se diga el concepto adecuado. Bueno, el calor, ¿qué es el calor? El calor es energía en tránsito, por así decirlo. Pero ¿cómo así energía en tránsito? Bueno, mira, se da solo si cuando hay una diferencia de temperatura. Es decir, que el calor no es cantidad de energía, no. Es una energía en tránsito. En movimiento, exacto, que fluye. Exacto. Y es onda. Energía electromagnética, porque es onda electromagnética. Es decir, que es una onda electromagnética, transmisión de energía sin transmisión de masa. Bien, así de forma simple, como estamos hablando. Entonces, solo si hay calor o aparece calor cuando hay una diferencia de temperatura, solo si. Si no hay diferencia de temperatura, no hay calor. No existe el concepto pero hay como un tal. nivel energético. Pero sí, está claro. el concepto temperatura que llega a la mente, lleva a la mente el concepto de energía térmica. Bien, entonces, porque la temperatura, dicho de una forma así básica, es como una medida de las energías internas que se dan en la molécula, de rotación de los átomos, vibración, la traslación, total, de todas esas energías internas. Bien, que se da también por el movimiento de los átomos y la molécula que compone la materia, la sustancia. Entonces, cuando aumenta la temperatura, es porque los átomos están en mayor movimiento, mayor energía cinética interna. Bien, que eso eleva también la energía sensible, que se le llama coloquialmente calor sensible. Entonces, es bueno tener ese concepto claro. El calor. Uno no almacena calor, no almacena energía térmica. Energía interna. Bien, vamos a explicarle a la gente que también que el frío no existe. Físicamente como tal. Físicamente el frío no existe. No es una categoría física. Exacto. Porque el frío para la calle, para la gente, para la familia, para el coloquio, es... ¿Por qué no existe? Porque el frío significaría como que el flujo fuera de donde hay menor temperatura, donde hay mayor, y eso no es posible. Eso lo establece la segunda ley de la termodinámica. Por eso, la dirección de la transferencia de energía. Lo que existe es el calor, que es energía en movimiento. Exacto. Ahora, la frialdad es cuando se da una pérdida de intensidad de calor. Sí, que en termodinámica es
un estado en menor temperatura o en menor energía. O en menor energía. Y la gente por eso a veces confunde el frío con la temperatura baja. O sea, hay frío. Incluso la gente dice, hay frío. Es una pregunta que también le hago cuando estamos dando termodinámica ahí. Ok, ¿qué es frío? Vamos a ver. Negativo 10 grados centígrados es frío. 20 grados centígrados es frío. Y se quedan pensando, oh, profesor, claro que sí, negativo 10 es frío. Ah, ok. Y negativo 160, la temperatura la temperatura que se mantiene el gas natural para obtener los líquidos. Entonces, es frío. Oh, más frío. Entonces, fíjense. Por eso es que se dice en termodinámica no existe el frío, porque lo que se trabaja es con temperatura, rango de temperatura, nivel energético, tomando en cuenta energía térmica en este caso. Y por eso muchas veces, bueno, toda la explicación de lo que son los intercambiadores funciona, incluso hasta para bajar temperatura. Sí. En un equipo de refrigeración siempre pasa eso, va de mayor a menor temperatura, y por eso los refrigerantes y demás tienen muy baja temperatura, o sea, en la parte de lo que es el evaporador, o sea, la parte que... Sí, que es la que hace la función de refrigeración. Para que pase el calor de eso que está a muy baja temperatura a algo que está todavía más bajo, y después se disipa en el condensador, la parte que está afuera. Entonces ahí viene cuando estamos negativos 10, que para nosotros sentimos frío. Otro aspecto que me gustaría destacar, con el permiso de ustedes, es el trabajo que hicimos en poder acopiar las fotos, las últimas imágenes que ha enviado del universo. El James Webb, el telescopio. el famoso telescopio que está ubicado a 1.3 millones de kilómetros y que está supuestamente tomando fotos de aquellas perturbaciones inmediatas al Big Bang, y que en formas de impresiones nos las envía, y que nosotros publicamos aquí algunas que son incluso del 2023, del año en que estamos. Y todas estas fotos van a salir mucho mejor en la segunda edición, porque en la segunda edición van a ser a pleno color, full color. Pero también el libro va a ser o más ancho o más, porque queremos que las fotos sean más grandes. Eso, aunque sean mucho más caras, pero lo vamos a hacer así. Incluso tenemos aquí la foto del primer agujeros negros, tal como se han podido tomar esas, que no son fotos, es decir, de un cuerpo, de una realidad física, sino de una visión o impresión de un espacio sideral determinado que entendemos vinculado a determinados fenómenos. Los agujeros negros, un asunto todavía hay que explicarle en estudio. a la gente. Incluso tenemos que explicar lo que es la termodinámica, que nosotros usamos ese término muy corrientemente, pero la gente no tiene por qué tener ningún concepto de lo que es. La termodinámica es el estudio, la disciplina científico-tecnológica que estudia el calor y toda su incidencia en los fenómenos físicos. Digamos, dame tu definición. Sí, terminológicamente, termo, del griego terms, que es temperatura, dynamis, que es potencia, fuerza, que es la concepción original del concepto termodinámica. Antes solo se enfocaba a el poder o la fuerza del calor o la temperatura. Claro está, ya con los demás estudios y las demás investigaciones, ese concepto se ha ido más allá de solo calor, sino ahora se enseña la termodinámica como la ciencia que estudia la energía, sus formas de transformación y conservación. Claro, por ejemplo, mucha gente me dice, cuando yo tengo una botella usualmente de cerveza a punto de congelación, si yo la abro se me congela. Explíqueme eso. Sí, ahí entra, claro, está la termodinámica, dos variables muy importantes, presión y temperatura. Claro. Presión y temperatura. Todos estamos ante una presión, normalmente una atmósfera, lo que estamos cerca de aquí de la costa, del mar, que es la presión ambiental que se establece, una atmósfera cerca de la superficie del mar. Entonces, a esa condición, el agua se va a congelar
a cierta temperatura, pero también va a hervir, a ebullir a cierta temperatura. Si uno varía esa presión, por ejemplo, en el Pico Duarte, que hay menos presión, que la presión atmosférica es menor, poco mayor, es menor, el agua va a hervir a menor temperatura allá arriba. De hecho, ese fenómeno yo lo vi. Digamos, si aquí hierve a 100, allá arriba debe hervir a 85, exactamente. 86. Por ahí le voy a decir esta anécdota. Ahí en la neverita, en la pirámide, lo que hacen esa ruta ahí, Ocoa Constanza, la primera vez que yo fui allá, mi compañero está haciendo fuego y veo que él está entrando la mano al fuego y no se quema, el agua hirviendo así y no se quema, y yo, ven aquí, ¿qué pasó? ¿Y qué tú tienes? Y yo voy y entro y tampoco me quemo. Y yo, cuando eso yo era un muchacho, no era todavía, creo que no había entrado ni a la universidad. Ahí luego entendí el fenómeno de esa relación entre presión y temperatura. Como el agua ya hierve a menor temperatura, tú no te quemas si tú entras la mano en agua hirviendo aquí en tu casa, aquí en la capital, que sí te va a quemar. Por eso así mismo pasa cuando es menor temperatura. Y lo mismo puede ser al revés, si tú tienes más presión, entonces la temperatura es mayor, por eso están las ollas de presión y ese tipo de cosas, para cocinar los alimentos. Así mismo es, la olla de presión es un dispositivo que sale de la termodinámica. A la olla de presión, ¿qué es lo que hace? Como está cerrado herméticamente, ¿verdad que sí? Tiene una valvulita de desfogue, por cierto, personas que usan olla de presión. Si esa valvulita no está tirando, no la use, porque la va a explotar. Sí, claro. Bueno, que sepan ese detalle. Tiene un tapón. Sí, es una válvula de seguridad. Claro, es bueno que sepan eso, para controlar la presión interna. Vamos a ir a la... Sí, sí. Entonces, esa botella de cerveza que se le congela es porque el agua, para congelarse, necesita hacerlo organizada geométricamente conforme a los lugares que las moléculas deben ocupar en el sistema romboide en que ella se vuelve hielo. Y entonces hay una expansión de volumen porque las moléculas están buscando los espacios y lo que porque está sellado. Entonces cuando usted lo abre, entonces se la presión. Baja la presión. Claro, baja la presión. Usted le explicó. Y entonces se expanden las moléculas buscando sus espacios. Se bota todo porque sale de la botella. Ahí te lo explicó desde el punto de vista de ciencia de los materiales, que hace su énfasis en la estructura interna de la red cristalina. Que habló de rombótica, que es una de las redes de Bravais. Entonces vamos a la pausa y al retorno vamos a seguir comentando sobre las diferentes formas de energía que nuestra civilización usa en su afán de obtener electricidad o obtener la realización del trabajo que nos resulte útil económicamente para las actividades de la llamada civilización industrial.